Automotive Training and Diagnosis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta a mi canal. Soy César de Car Automotive y en esta ocasión continuemos con los análisis de aceite para motor. Si tú eres seguidor del canal, seguramente ya has revisado todos los análisis que he realizado, marcas como Mobil, Castrol, Pennzoil, Gela, y la lista continúa, se sigue haciendo enorme. Y dado que tú eres el que me hace las solicitudes de qué aceite probar, hoy es el momento de Repsol. Es el primer producto que pruebo de esta marca. La versión de este aceite es completamente sintético. Su nombre es Elite Evolution, así lo conoce la marca. Las especificaciones es un 5W30 API-SN, es decir, es un aceite que tú podrías utilizar en un vehículo que esté en buenas condiciones, que buscas el desempeño de un aceite sintético y además un vehículo cuya antigüedad sea quizá entre el 2020 hacia atrás. Ya vehículos 2021-2022, quizá lo podrías utilizar si el motor lo permite, si el fabricante lo requiere, o si no, ya tendrías que utilizar una especificación más reciente que es la SP. Y seguramente estás aquí porque tienes la duda, ¿y este aceite es bueno? Y yo te lo voy a mostrar en el análisis que hago. Aunque un solo análisis no es suficiente para juzgar a una marca, sí nos va a dar una buena idea. Este aceite en particular es importado de España. Quizá en tu país se fabrica, si es que me estás viendo desde España, o también es importado. Cuéntame si llega a tu país este tipo de aceite. Repsol es una marca que yo conozco principalmente por motocicletas y la hemos visto porque las decoran con los colores de Repsol, este rojo, naranja, blanco, está muy ligado a la competición. También en algunos vehículos de rally he visto esta marca. Recientemente podemos ver en la calle estaciones de servicio, es decir, donde tú puedes ir y comprar gasolina, también de la marca Repsol, pero análisis de gasolina, ese es otro tema que lo estaré abordando en videos posteriores. Así es que vamos a ver si el aceite Repsol para autos cumple con lo que dicen sus especificaciones, porque en este video vamos a hacer esa comparativa. Vamos a ver qué nos dice el fabricante del aceite, qué credenciales nos muestra, la vamos a comparar con aceite nuevo y posteriormente con aceite usado. ¿Qué tan usado? Para este caso dimos un intervalo de poco más de 5,000 kilómetros. Utilizamos el aceite en un auto Volvo, un S40, que lo utilizan de forma, digámoslo así, alegre. O sea, lo utilizan para correr, está sometido, ya no diría yo un manejo severo, sino algo un poco más allá. Y ese es otro punto también importante. La duración que va a tener un aceite depende no solamente de la calidad del aceite, depende del tipo de uso que le estés dando, de las condiciones mecánicas en las que se encuentre tu motor. Así es que para este análisis toma en consideración todo esto que te estoy comentando. Repsol en su producto promete lo siguiente: aceite de larga duración para motores gasolina y diésel ligero, compatible con post-tratamientos de los gases de escape. Además, en su ficha técnica puedes ver esta información. Aceite de larga duración para gasolina y diésel, escasa formación de depósitos y lodos, reduce fricción y protege al motor contra el desgaste. Y reducido contenido en cenizas, lo cual te da menos emisiones y protege el filtro de partículas. ¿Será? Voy a comprobar. Como ya te comenté, para hacer este análisis tomamos una muestra del aceite nuevo, una muestra del aceite usado y lo mando al laboratorio. Vamos a comparar cómo era nuevo, cómo es usado, pero también contra las especificaciones que promete el fabricante en sus fichas técnicas. Una vez que recibo los resultados, vamos a separarlos en tres grandes familias. La primera de ellas tiene que ver con la protección al motor, es decir, qué tan buen lubricante es. Aquí lo que hago es buscar partes metálicas. Si es un buen lubricante, vas a tener muy poquitas. Si no es tan buen lubricante, vas a tener muchas partes metálicas. Esto quiere decir que el interior de tu motor se está desgastando porque la lubricación no es muy buena. La segunda parte que voy a revisar tiene que ver con la contaminación. Esto para nada tiene que ver con la calidad del aceite. Tiene que ver con las condiciones mecánicas del motor. Si se está contaminando con agua o refrigerante, una fuguita interna, o se está contaminando con tierra, silicio se le conoce a nivel químico. Esto debido a que el filtro de aire no esté en buenas condiciones, las tuberías de aire del motor tampoco lo estén, o por algún lado se está metiendo la tierra, lo cual es terrible porque va a desgastar prematuramente la parte interna de tu motor. Y eso es algo que voy a buscar. Y la tercera parte que voy a revisar tiene que ver con la química del aceite.
Aquí sí no hay para dónde hacerse, es la calidad, los materiales con que está fabricado este aceite, los aditivos que le pusieron. Recuerda que el aceite ya tiene aditivos. Vamos a buscar antifriccionantes, vamos a buscar mejoradores de viscosidad, detergentes, limpiadores, todos aquellos aditivos que garantizan que va a funcionar muy bien el motor. Otra cosa que voy a buscar también tiene que ver con algo que se conoce como la reserva alcalina, es decir, el aceite tiene la capacidad de soportar ácidos. ¿De dónde se forman los ácidos? Residuos de la combustión. Si el combustible que estás utilizando tiene mucho azufre, eso genera muchos ácidos también. Así es que el aceite está preparado, se le conoce como TBN, y este TBN lo que va a combatir es los ácidos que se generan. El aceite ya tiene una cierta acidez, que lo vas a ver en el análisis, y se conoce como TAN, el número de acidez total. Entonces lo que voy a buscar es el nivel que tenemos para soportar los ácidos. Los ácidos van subiendo, el TAN va bajando y llega un punto en el que se encuentran, y eso podría ser el momento en el que tienes que cambiar el aceite de tu motor. Si tú lo sigues usando, sigue aumentando la acidez, pues bueno, ahora vas a tener problemas al interior de tu motor porque esos ácidos empiezan a corroer los metales. Y no es algo que podamos ver tan sencillo en el análisis. Tendríamos que desarmar el motor. Pero eso sería un gran trabajo para saber si el aceite está funcionando o no. Vamos a guiarnos con estos resultados y saber cómo está el aceite. Algo más que tiene que ver con la química es la viscosidad. La viscosidad es esa resistencia que ofrece un fluido a fluir. Sé que se oye muy redundante, pero es la definición. Entonces, lo que buscamos es, para este motor Volvo, recuerda, utilizamos un 5W30. Tú lo compras queriendo que se comporte como un 30, pero si se hace muy viscoso y se convierte en un 40, pues bueno, se puede generar un desgaste prematuro, también un incremento en el consumo de combustible. Por otro lado, si la viscosidad baja, tú lo compraste como 30, pero los ácidos que hay allá adentro atacaron el aceite e hicieron que bajara la viscosidad, se comporta como un 20. Podrías tener una caída en la presión del aceite y problemas también. Entonces, lo ideal aquí es que el aceite se mantenga en la viscosidad que tú lo compraste. Y si por alguna razón ya cambió, también será momento de cambiar el aceite. Entonces, como puedes ver, cambiar el aceite no es nada más por tiempo o por kilometraje. A un nivel más profundo, que es a lo que te invito que vengas a este canal, es vamos a conocer qué es lo que le pasa al aceite. ¿Se contaminó mucho? ¿O no protege tan bien y hay muchas partículas metálicas? ¿O bajó mucho o subió la viscosidad? ¿O subió la acidez? Es decir, vamos a encontrar entre todos estos datos cuál es el que determina que ya tienes que cambiar el aceite. Si en este momento ya te diste cuenta que son muchos datos técnicos, es mucha información, te invito a que sigas viendo el video porque te voy a explicar cuáles son las funciones del aceite, las características del aceite, dónde se analiza el aceite. Pero si no es este el primer video que ves de análisis de aceite, pues prácticamente te puedes brincar. Recuerda, aquí en la línea de reproducción están los capítulos del video y te puedes ir hasta el capítulo que te interesa, donde están los resultados del análisis y la conclusión. Pero recuerda, si vas empezando, te invito a que veas el video completo y, ¿por qué no?, échale un vistazo también al resto de los videos que tengo relacionados a análisis de aceite. La razón principal por la cual utilizamos aceite para motor es lubricar. Y lubricar lo podemos interpretar como reducir la fricción que existe entre dos superficies que presentan movimiento entre ellas. El aceite de motor prácticamente lo que está haciendo es evitar el contacto entre dos superficies metálicas. A esto se le conoce como lubricación hidrodinámica. Eso reduce casi al mínimo, por no decir casi cero, aunque no llega a ser cero, pero casi funciona de esta manera para que no haya fricción. El desgaste que va sufriendo el motor pues es prácticamente la fricción que existe entre el lubricante y la parte metálica en el arranque, que el arranque es lo más crítico para tu auto. Pero esto será la primera función. La número 2 tiene que ver con el enfriamiento de motor. Ciertas partes el aceite va a ayudar a enfriarlas, es decir, turbocargadores, por ejemplo, pistones en algunos casos son enfriados utilizando aceite de motor, así es que es importante tenerlo en cuenta. Número 3, limpia. Esta es una función básica del lubricante, es decir, contiene detergentes que, como su nombre lo dice, pues prácticamente van limpiando el motor por la parte interna, pero también
dispersantes, es decir, unos aditivos que evitan que como que se haga bolas la suciedad dentro del motor, la mantiene y la lleva al filtro de aceite, que ahí es donde queremos que se quede. Entonces, aquí es donde van a empezar a haber diferencias importantes. Puede haber aceites que tienen una mejor capacidad detergente que otros, es decir, unos que limpian mejor que otros. Y eso lo vamos a analizar más adelante. Y la última, no menos importante, es proteger contra la contaminación. ¿Qué va a entrar en tu motor? Humedad, que se convierte en agua. El aceite debe de protegerte contra el agua, es decir, que no haya oxidación, que no haya corrosión. Combustible, se va a fugar un poco de combustible al interior del motor y eso puede causar ácidos, puede causar ácido sulfúrico, un montón de cosas que pues van a degradar el aceite. Entonces él mismo se tiene que proteger contra esta contaminación. Algo importante también que llegue a entrar a tu motor es tierra, que lo identificamos químicamente como silicio. Entonces, estas son las funciones básicas que tiene el aceite de motor. Tiene más, pero importante tenerlo en cuenta. Hablemos ahora acerca del análisis del aceite de motor. Vamos a tomar una muestra, se lleva al laboratorio y en el laboratorio hacen una espectrometría, que es un análisis con unos aparatos, miden la viscosidad, miden muchísimas cosas. Y vamos a buscar prácticamente 3 grandes características. Número 1, desgaste de motor. Así es, se hace un análisis para buscar si las partes metálicas de las que está hecha tu motor se van rompiendo, se van desgastando. Estamos hablando de partículas, ¿eh? No pienses que vamos a buscar fierros allá adentro, no, partículas, pequeñas piezas que se van soltando. Entonces, tu motor está hecho de varios metales, aluminio, hierro, plomo, etcétera. Entonces, eso es lo que se busca en el primer análisis. Veamos ahora el segundo. Contaminación es lo que vamos a estar buscando. Dentro de tu motor, el aceite se contamina principalmente con 3 grandes, digámoslo así, agentes externos. Número 1 puede ser agua. La condensación de la humedad del medio ambiente entra en el motor en forma de aire que está, digamos, con cierto grado de humedad. Cuando el motor se enfría, esa humedad se condensa, se convierte en agua y el agua no es un buen lubricante. Si bien el aceite tiene aditivos que te van a ayudar a emulsificar, es decir, que no cause tanto daño mezclarlos, y cuando el motor alcanza su temperatura normal de funcionamiento, el agua se evapora y se acabó el problema. Pero si tú vives en una zona muy húmeda o tu motor se utiliza principalmente a bajas revoluciones o por periodos muy cortos principalmente, no se va a evaporar el agua y se comienza a oxidar prematuramente el aceite. Algo más de lo que se va a contaminar también es combustible. Entra combustible en estado crudo. El combustible, pues bueno, hace ahí unas mezclas raras, ya sabes, y pues no, definitivamente el combustible tampoco es un lubricante. Y por último, tierra. Al motor entra tierra, ya sea a través del filtro de aire, si es un filtro que está muy sucio, a tal grado que se empiezan a abrir los poros por el exceso de succión de tu motor, o un filtro de aire quizá no es adecuado, o tienes una entrada por ahí que no está entrando aire filtrado, o no traes filtro de plano, pues bueno, va a entrar entonces tierra. Y eso es lo que vamos a buscar, porque la tierra pues definitivamente no es lubricante, se vuelve un elemento abrasivo, es decir, raspa la tierra, estos pedacitos de tierra que pueden entrar y pues van a dañar prematuramente el motor. Lo siguiente que vamos a revisar es la química del aceite. Esto quiere decir identificar sus aditivos, las propiedades elementales que tiene el aceite, en qué estado se encuentran. Conforme vas utilizando el auto, esta química va perdiendo propiedades y eso se puede medir, ya que comparamos aceite nuevo con aceite usado. En el nuevo identificamos el nivel de cada uno de estos, digamos, productos químicos que ayudan a limpiar el motor, a mejorar la lubricación, a dispersar los contaminantes, a mejorar la viscosidad, etc. Entonces, los vemos al principio, después de que usamos el motor, los volvemos a medir y nos vamos dando cuenta de, pues, cómo está el estado físico todavía del aceite. Así es que, haciendo un análisis de este tipo, de estos 3 aspectos que revisamos, aquel que se encuentre más abajo es el que determina cuándo tenemos que cambiar el aceite de tu motor. ¿Está muy contaminado? Cámbialo. O
presenta ya muchas partículas metálicas, están diciendo que ya no está lubricando tan bien, cámbialo. O la química del aceite ya perdió propiedades hasta un nivel que consideramos pues ya no tan bueno, cámbialo. O sea, uno de ellos es el que lo va a determinar y eso es lo que vamos a revisar en el análisis de aceite. Para hacer el análisis del aceite me está apoyando un laboratorio que se llama Barça Tecnoservicios, entonces vamos hacia allá y quiero que veas parte de este proceso. Acompáñame. Mira, este equipo se llama OilView. Nos sirve para hacer básicamente dos pruebas. Y vamos a empezar por la prueba más sencilla, que no es esta que tengo en las manos, es esta prueba. Lo que se hace con este digámosle, dispositivo, mira, aquí dentro tiene una esfera de acero. Se llena de aceite, se suelta la esfera en su interior, se conecta, obviamente se conecta a la computadora para analizarlo, y tiene una bobina que empieza a hacer girar la esfera. La esfera va girando, lo calienta, entonces la esfera empieza a girar, a girar, a girar, a girar, y obviamente la viscosidad del aceite la frena. Esto te va a decir si la viscosidad es adecuada, si es más alta, que recuerda que cuando el aceite se comienza a degradar, a contaminar, su viscosidad aumenta. Aunque no descartaríamos que tuviéramos algún problema de pérdida de viscosidad si es que se está contaminando, por ejemplo, con combustible. Entonces, con esta parte del equipo lo que se verifica es la viscosidad. Otra prueba que se realiza es con este otro equipo, mira. Puedes ver aquí en su interior que tiene una especie de canales metálicos. Y lo que se va a hacer en esta prueba es, igual, aquí lo que se hace es, se toma la muestra del aceite, le quitas la tapa, lo enroscas aquí, lo agitas y lo volteas. Y entonces lo que empezamos a medir es el número dieléctrico. ¿Esto qué quiere decir? Es un sinónimo más o menos de conductividad eléctrica. Lo que estamos midiendo es contaminación en el aceite por partículas que conducen la electricidad. Cuando esas partículas, recuerda que aquí hay un botecito, cuando esas partículas empiezan a bajar y tocan la base, se genera en una gráfica que te está mostrando. Esta prueba dura alrededor de 8 minutos. Entonces, lo que sucede aquí es que hay conductividad eléctrica y te muestra en un gráfico que el aceite está contaminado. No sabemos exactamente de qué, pero lo que te está diciendo es que ya no está, digámoslo así, protegiendo completamente a tu motor, porque tu motor ya está sufriendo un desgaste mecánico, se están desprendiendo partes metálicas y esto es lo que te está registrando este equipo. Estas son dos de las pruebas, digamos, más básicas que se pueden hacer. Este es un equipo portátil, obviamente eso es lo que estamos buscando, hacerlo muy rápido, pero para obtener el resto de la información que vamos a ver más adelante, ya necesitamos llevar las muestras a un laboratorio, un ambiente controlado en cuanto a contaminación ambiental, es decir, una cámara prácticamente sellada y pues bueno, también controlar la temperatura, pero eso lo vamos a ver más adelante. Antes de revisar los datos del aceite usado, déjame darte los parámetros que determinan si todavía aguanta o ya lo tienes que cambiar. Punto número 1, variación de viscosidad. Esta puede variar hacia arriba o hacia abajo y la variación máxima permisible es 20%. Número 2, presencia de agua. Si está contaminado con agua, se permite un máximo de 0.5%. Ahora, aquí recuerda, los datos que yo te estoy mostrando son partes por millón y estas variables que te estoy compartiendo, pues ahora es porcentaje. Un punto porcentual equivale a 10,000 partes por millón. Número 3, presencia de combustible, 0.3% o más. Número 4, contaminación por sólidos, es decir, aquí es donde estamos hablando del silicio, que es la tierra, o de cualquier metal que haya dentro de tu motor, hierro, aluminio, cobre, etcétera. Ahí se permite máximo un 3%, es decir, 30,000 partes por millón. Número 5, presencia de hollín. Aquí se permite hasta un 1%. Y por último, y no menos importante, este número 6 tiene que ver con el TBN. Se considera hasta una pérdida del 50 o 60% del TBN. Todavía es, digamos, el límite. Así es que, ¿recuerdas los datos que vimos? Vamos a compararlos de nueva cuenta. Revisemos los resultados relacionados al desgaste. Recuerda que aquí lo que estamos buscando es identificar las partículas metálicas que están suspendidas en el aceite. Podemos ver que el aluminio empezó con 0 partes por millón y se desgastaron 4 partes por millón.
cadmio 0, cromo 0, cobre 1 parte por millón. Hierro comenzó con 1 parte por millón y terminó con 12. Aquí podemos ver que es el metal que presenta mayor desgaste. El resto, lo que podemos ver cuando era nuevo, son prácticamente ceros. Así es que en este punto podemos ver que el mayor desgaste lo encontramos en hierro y un poco de aluminio. La conclusión en este punto sería: hay una buena protección, aunque me gustaría ver números más bajos. Revisando la contaminación podemos encontrar el boro, 5 partes por millón, realmente es muy poco ya que empezó con 1. El silicio empezó en 1 parte y terminó en 12. Este valor ya es un poco alto y lo que nos dice es que filtro de aceite o probablemente las mangueras presentan una filtración, está entrando tierra al motor y aquí lo podemos ver. Recuerda que vemos solamente las partículas suspendidas, pero no sabemos lo que hay en el filtro de aceite. Pero viendo estos niveles, seguramente también tenemos ya en el filtro de aceite. El siguiente punto es sodio. Empezó con 0 partes por millón y terminó con 7. Aquí lo que podemos ver es el sodio proviene del refrigerante del motor principalmente. Entonces es probable que este motor tenga un problema de una fuga interna por junta de culata, algún cilindro. Realmente no lo sabemos hasta hacer pruebas más profundas, pero podemos ver que esta contaminación puede causar que se generen ácidos y por lo tanto afectar de forma directa la durabilidad del aceite de motor. Al revisar la química podemos encontrar bario con 0 partes por millón, calcio empezó en 1740, terminó en 1627, magnesio 7, termina con 70. Este sí es un dato extraño y podría deberse también a desgaste interno de motor. Podemos ver fósforo y zinc. En este caso, el fósforo y zinc juntos se les conoce como ZDDP y es un aditivo que busca mejorar la capacidad del aceite para evitar el desgaste. Podemos ver que el fósforo inicia en 693, baja a 655, el zinc de 793 a 744. Es un valor que no pone en riesgo la protección del motor. El siguiente punto que podemos identificar es la viscosidad del aceite. Inicia en 11.7 y termina en 12.3. En este caso, revisando la ficha técnica, Repsol ofrece una viscosidad de 12.1. Lo que obtuvimos cuando es nuevo es 11.7 y una vez usado subió a 12.3. Si bien está dentro de la especificación de un aceite viscosidad 0W30, se aproxima a convertirse en una viscosidad del 40. Todavía no es grave, así es que podemos pasar al siguiente punto. En el análisis inicial vemos número base total 5.55 y un final, después de utilizar los 5.000 kilómetros, de 2.58. Aquí sí podemos observar una caída del número base. Repsol en su ficha técnica ofrece un TBN de 7.2. Este dato sí me sorprende, ya que está por debajo de lo especificado por ellos. Iniciar en 5.55 pues no nos deja mucho rango de acción. Baja a 2.58, todavía no es muy grave. Recuerda que el TBN se puede desgastar hasta un 60% antes de tener que cambiarlo. Y 2.58 aún no llega a ese nivel. En cuanto a la acidez total, el análisis inicial no tenemos una acidez total. Resultados previos hemos encontrado valores entre 1 y 2. Aquí podemos ver que el valor ya llegó a 3.19 después de utilizarlo. Y este podría ser el dato que nos dice es necesario cambiar el aceite o en otras palabras, ya teníamos que haber cambiado el aceite. Haremos un análisis más a fondo en las conclusiones de este video. De esta manera, después de ver todos los resultados del análisis, podemos llegar a la siguiente conclusión. Hablemos del desgaste. En el desgaste encontramos el componente metálico con niveles más altos, el hierro. Recuerda que inició con 1 parte por millón, terminó con 12 partes por millón, es decir, tuvimos un acumulado de 11 partes por millón. Si bien es el metal que más se desgasta, recuerda que encontramos también el aluminio. No son valores realmente críticos, nos gustaría tener valores más pequeños definitivamente, pero recuerda, es un motor que ya tiene muchos kilómetros, entonces el desgaste que se empieza a generar es todavía más acelerado. Si convertimos esas partes por millón a porcentaje, podemos ver que equivale a 0.0011. Recuerda que el valor límite que determinaría que se tiene que cambiar es 3%, y estamos lejísimos de eso. Así es que esto no es lo que determina que se tiene que cambiar el aceite. Si revisamos ahora el tema de la contaminación, el dato que salta es el silicio, es la tierra. De igual manera,
terminamos con 12 partes por millón. Qué curioso que los números fueron muy similares, pero así es un análisis. Empezamos con 1 parte por millón. De nueva cuenta tenemos 11 partes por millón de silicio, contaminación por tierra. Aquí también el límite es 3%, tenemos 0.0011, estamos muy lejos, así es que esto tampoco determina que tienes que cambiar el aceite. La tercera parte de nuestro análisis, enfocada a la química del aceite, revisando todos los aditivos de entrada, lo que es calcio, por ejemplo, zinc, fósforo. En general tienen valores muy aceptables, es un paquete de aditivos que, bueno, está enfocado a disminuir el desgaste y no tenemos problema. Los aditivos se mantienen bien. Aquí mismo, en el análisis químico, hablemos acerca de la viscosidad. Recuerda que el aceite que probamos es un 0W30 y de acuerdo a SAE, la viscosidad 0W30 se va a encontrar entre 9.3 y 12.5. El valor que Repsol reporta es de 12.1. El valor que yo encontré en mi análisis, nuevo, 11.7. Usado, 12.3. Es decir, no está tan lejos de lo que se reporta y tampoco es lo que determina que se tiene que cambiar el aceite. Una observación, si tú alcanzas 12.5 o más, ya 12.6, 12.7, esto ya sería un aceite 5W40. Esa parte, bueno, ya tú la determinas si está bien para tu motor. Si fuera mi caso, me gustaría que el aceite no estuviera tan al límite superior, me gustaría que estuviera en el límite intermedio, es decir, una viscosidad 10.5, 11, eso me gustaría, pero bueno, está dentro de especificación y por eso se le puede dar la viscosidad de acuerdo a SAE como un 5W30. Hablemos de la última parte de la química del aceite, el TBN y el TAN. Repsol sí nos entrega un TBN en su ficha técnica, que en este caso es de 7.2. En mi análisis, cuando el aceite era nuevo, lo que obtuve fue 5.55, lo cual está por debajo de lo reportado. Y después de utilizarlo 5.000 kilómetros bajó a 2.58. Como recordarás, el valor mínimo permitido es que se desgaste un 60% y que te quede un 40%. Si llegaras a ese punto, ahí tendrías que cambiar el aceite de motor. Sin embargo, no llegamos hasta allá. Realmente llegamos a tener todavía un 46%. Digo, faltaba 6%, pero no llegamos. Entonces, aunque los valores del TBN los podemos ver bajos, no están tan bajos como para determinar ya tenías que haber cambiado este aceite de motor. Pero recuerda otra cosa, pasaron 5.000 kilómetros. Pero también es un motor ya muy desgastado. Como puedes ver, son tantos factores los que intervienen que yo no me puedo atrever a decirte, este aceite dura tantos kilómetros. Todo depende de las condiciones de uso y el motor cómo se encuentra mecánicamente hablando. Pero regresemos al TBN. Viendo este gráfico y calculando después de 5.000 kilómetros, ¿cuándo habríamos alcanzado el 40%? Podemos ver que duraría poco más de 5.000 kilómetros. Y en ese momento, ahora sí, el nivel del TBN sería tan bajo que sería necesario cambiarlo. Pero recuerda, el TBN no lo es todo. Hablemos del TAN, la acidez que tiene el aceite. Como recordarás, cuando era nuevo no tenía yo información. En mis análisis previos hemos obtenido datos de 1 a 5. Vamos a ser benévolos y le voy a dar un 1, completamente teórico. Después de utilizarlo estos 5.000 kilómetros, el nivel de acidez alcanzó un valor de 3.19. Aquí, como te darás cuenta, en la gráfica hay un punto en donde se cruzan, el cual de forma visual aproximadamente son 4.500 kilómetros. Es decir, para este Volvo de 160 y tantos mil kilómetros, utilizando este aceite Repsol, el intervalo de reemplazo sería 4.500 kilómetros. Entonces, mi conclusión final para este aceite Repsol es: reemplazo alrededor de 4.500 kilómetros, pongámosle 5.000 kilómetros, para este motor en particular, que ya muestra ciertos signos de desgaste. Pudimos ver la tierra, pudimos ver el desgaste metálico y eso es lo que ya empieza a determinar. Otra cosa que vimos también fue la entrada de calcio, recordarás, o sea, ya te empieza a decir, este motor pues como que ya está dando las últimas. Entonces, obviamente, conforme un motor se gasta más, tu intervalo de cambio de aceite se acorta. Y eso es un dato muy interesante, es un dato muy valioso que hasta el momento no habíamos obtenido en ningún análisis. El intervalo de cambio de aceite
no va a ser siempre el mismo. Tienes que irlo ajustando dependiendo las condiciones mecánicas de tu motor. ¿Cómo lo puedes saber? No hay otra más que hacer pruebas. Para este motor a mí me gustaría hacerle pruebas de compresión, hacerle pruebas de fugas internas de motor y, ¿por qué no?, también al sistema de enfriamiento, porque ya dudo que se encuentre en buenas condiciones. Habría que repararlo y después de una reparación, ¿qué va a pasar con el intervalo de cambio de aceite? Se va a incrementar. Entonces, qué interesante todo esto, cómo va variando por las condiciones que tiene un motor. ¿Cuándo cambiar el aceite? ¿Qué tan contaminado está de tierra? ¿Qué tan contaminado está de metales, por ejemplo? Pero en este caso en particular lo que está determinando el cambio de aceite es la acidez del aceite. ¿Por qué se volvió tan ácido? Realmente no lo sabemos. Necesitamos más pruebas. ¿Cada cuándo se tiene que cambiar el aceite? 4.500 kilómetros. Y quizá eso no te suena tan bien. Quizá dirías, es que yo quiero cambiarlo a los 5.000 o quiero cambiarlo a los 10.000. Definitivamente, con este tipo de vehículo, en las condiciones que se encuentra, este tipo de aceite no va a llegar hasta ese kilometraje. ¿Podría durar más? Quizá, pero necesitamos probarlo en otro vehículo. Ahora, esto quizá ya te dice, ¿este aceite es bueno o no es bueno? Hay un factor que tenemos que considerar también, que es el precio del aceite. Este aceite, este bote de 5 litros, tú lo puedes conseguir alrededor de 1,000 pesos, es decir, unos 50 dólares. Entonces, gastar 1,000 pesos de aceite para cambiarlo cada 5,000 kilómetros, pues quizá no es tan mala idea. Encontrarás otros productos, definitivamente los hay en el mercado, productos que cuestan menos, productos que cuestan más, pero también vas a ver afectada la durabilidad. Recuerda, las condiciones mecánicas que tiene este motor, quizá utilizar un aceite más costoso no valdría la pena porque lo va a hacer ácido muy rápido también. Entonces, pues no es algo que determine tanto si valga la pena gastar más para tener un intervalo de cambio quizá no tan grande. Entonces, tú eres el que va a determinar, ¿es bueno o no es bueno? Evalúa durabilidad, evalúa protección del motor, evalúa costo del aceite y con eso estoy seguro que te voy a ayudar a encontrar el mejor aceite para ti, porque eso es lo que estoy buscando con esta serie de videos. Por esta ocasión, esto es todo lo que tengo que decir en el video. Recuerda que si quieres que pruebe un aceite en particular, un producto en particular también, que te explique cómo funciona algún sistema del vehículo, o quizá quieres participar en un evento de capacitación, quieres que brinde capacitación para tu empresa, o cualquier tema relacionado a automotriz, no dudes dejármelo en los comentarios, me los puedes dejar aquí en el canal de YouTube, o también puedes ir a Instagram. Me es más fácil contestarte con un mensaje de voz en Instagram, pero puedes seguirme en todas mis redes sociales. Instagram, Facebook, LinkedIn. Estoy en todas las redes sociales. Esto es todo por el momento y hasta la próxima.